Estamos de vuelta en a las 8:45. Corinne Dedi, que es analista en temas del sistema penitenciario, ella como académica ha investigado ese sistema en Guatemala, y Andrea Barrios, quien integra el colectivo Artesanas, ha trabajado directamente dentro del sistema penitenciario y ha atendido diferentes programas con personas privadas de libertad. Ambas les agradecemos que nos acompañen el día de hoy y que nos ayuden a comprender un poco más cómo funciona este disfuncional sistema penitenciario nuestro y qué opciones reales tiene de salir adelante. Pero yo quisiera arrancar con ese planteamiento que hacía el exministro de Gobernación, Carlos Menocal. Se necesita más dinero para ponerle un alto a este tipo de historias. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Es dinero lo que se necesita para construir mejores cárceles y evitar que estos motines sucedan y el asesinato de reos uno tras otro ocurra en las prisiones? Como si nada. Corinne. Buenas noches. Bueno, yo creo que son varias cosas que se necesitan. Dinero es una cosa, pero no es exclusivamente el dinero que se necesita. Creo que más que todo lo que se necesita es voluntad y coraje de realizar un cambio, de realmente entrarle a esa institución, limpiarla, porque hay mucha corrupción que está institucionalizada en esta institución. Entonces creo que no todo depende del presupuesto. Claro, sabemos que el presupuesto que tiene el sistema penitenciario básicamente alcanza para el funcionamiento, no deja mucho de sobra, digamos, para invertir. Entonces, si queremos invertir en nuevos espacios carcelarios, definitivamente sí se necesita más presupuesto. Pero como lo dije, no creo que sea lo único. Igual hay actividades y acciones que se pueden hacer que no necesariamente requieren de un ¿Cómo presupuesto. cuáles actividades? ¿Cuáles acciones? Mire, se ha estado hablando desde mucho tiempo, por ejemplo, de realizar un censo de los privados de libertad, porque no hay suficiente información acerca de los perfiles y de la gente que está recluido en los centros carcelarios. También hay trabajo que todavía está pendiente por hacer, como por ejemplo reglamentos, ajustar y sistematizar reglamentos, capacitar gente en el tema de inspectoría, rehacer la unidad de inteligencia, etcétera. No son cambios que realmente requieren de mucho presupuesto. ¿Es más de capacidad administrativa y de organización? Yo creo que sí. Lo que hay realmente es un problema de gestión en esa institución. ¿Andrea piensa igual? Sí, yo creo que uno de los principales problemas que tiene actualmente el sistema penitenciario fue provocado por el despido de directores y subdirectores, que hemos hecho la denuncia desde el momento en que la exministra Eunice Mendizábal, por la justificación presupuestaria, toma la decisión. Los centros penitenciarios se quedan a manos de guardias penitenciarios que de ninguna manera tienen condiciones académicas o de conocimiento penitenciario para la administración de un centro. También es importante resaltar que mientras el sistema penitenciario no tenga la posibilidad de ubicar a las personas privadas de libertad de acuerdo a un perfil en centros y en sectores específicos, va a seguir sucediendo este tipo de problemas cuando no tienen ellos el control, porque quienes establecen el lugar donde la persona debe estar son los jueces. Claro. Pero prácticamente con su respuesta llegamos a la conclusión. En las cárceles, tal como están hoy, es posible evitar que esto ocurra. No solo la matanza de Byron Lima, como ocurrió hoy, pero también la de esos muchachos que han muerto prácticamente cada mes desde que empezó el año. Y como repetía Juan Luis en el segmento anterior, hay un número, más de una centena que muere el año pasado. ¿Se puede evitar en las cárceles tal como están hoy? Bueno, yo creo que tal como está hoy está difícil, porque hay cosas que no están funcionando. O sea, definitivamente si hay armas adentro, munición adentro, de alguna manera esos objetos ilícitos tienen que llegar adentro. Entonces ahí surge la pregunta si hubo complicidad por parte de las autoridades, o cómo es posible que puedan ingresar esos objetos ilícitos una y otra vez, porque vemos que están requisando y en cada requisa sacan objetos ilícitos. Y hay una requisa presuntamente el día de ayer y hoy aparecen estas armas. Pero Andrea, a mí me sorprende que una muchacha como Joana Virrell, la argentina, modelo y también empresaria en parques medioambientales, haya podido estar en un día lunes presente junto al señor Lima cuando se produce ese cruento ataque en su contra. Lo que sucede es que el centro de Pavón tiene una autorización de poder tener visita todos los días.
es una situación... Esto es irregular. Es irregular porque los centros tienen días establecidos, generalmente en muchos de los centros son miércoles y domingo. En este centro ellos tenían una autorización de visita de todos los días. ¿Por qué? Diaria. ¿Por qué se llegó a este tipo de concesión con Pavón? Nosotros hemos hecho las denuncias respectivas, hemos puesto de conocimiento incluso por la pernoctancia de los familiares dentro de ese centro penitenciario, que se ha permitido en diferentes días de la semana, o la familia entraba viernes y salía lunes. Nosotros al cansancio hemos puesto denuncias sobre eso a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a las instancias internacionales. Y nadie escucha, ¿alguien mueve un dedo cuando se dice estas cosas? Esta es una denuncia que nosotros hicimos en agosto del año pasado, donde denunciamos las muertes que estaban sucediendo en las manos del relator de personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana. Hemos hecho conocimiento a las autoridades del Ministerio de Gobernación y no se toman acciones en este sentido. Nosotros tenemos un acuerdo ministerial, que es el 64-2016, que prohibía la pernoctancia de niños y niñas dentro de los centros penitenciarios. Claro, pero cuando la autoridad lo prohibió, ellos reaccionaron. Nunca lo prohibieron. No ha habido una prohibición expresa de eso porque se sigue permitiendo. Y aquí lo que nosotros queremos plantear es que el Estado es responsable por acción y omisión. Corín, es que eso es un hecho. El Estado, en términos generales, ¿cómo se dice?, ha claudicado frente al sistema penitenciario. Mansamente ha cedido el control a los reos. Sí, hasta cierto punto sí, y creo que el hecho de hoy mostró muy bien que el sistema penitenciario no puede cumplir realmente con su propósito de resguardar la integridad física y la vida de las personas que están bajo su tutela. Y eso es grave porque las personas están bajo la tutela del Estado y pues lo más sagrado siempre es la vida, claro, de las personas. Andrea, una palabra antes de ir al corte. Es que pensar que el sistema penitenciario ha claudicado... Que el Estado ha claudicado respecto al sistema penitenciario. Para mí es que le es útil al Estado el sistema penitenciario que se tiene. Eso es lo lamentable. Porque más que claudicar en sí, se favorece. Al Estado le favorece. Le favorece tener un sistema penitenciario. Bueno, intereses oscuros adentro del Estado. Por supuesto. Gracias por acompañarnos. Vamos rápidamente a la pausa comercial. Le pedimos que nos envíe preguntas y que nos envíe comentarios por medio de las redes sociales. Corín Dedic, Andrea Barrios, ellas nos acompañarán al volver de la pausa y ofrecerán respuestas sobre esas preguntas. Ya venimos. Estamos de vuelta a las 8:45 en este día lunes en que se ha producido un violento ataque en la granja de rehabilitación Pavón, que de rehabilitación francamente tiene muy poco, y han muerto 13 personas. Una de ellas, la más prominente, el capitán Byron Lima, condenado por la muerte del obispo Gerardi. Rocío Lazo, ¿qué nos están diciendo en redes sociales? ¿Qué preguntas están enviando para nuestros panelistas? Juan Luis, ha provocado mucha polémica a través de nuestras redes sociales y son muchos los comentarios que tenemos ya a través de ellas. Lo invitamos a usted a compartir su opinión. Comenzamos con la opinión de Raúl. Por la mera posibilidad de que cualquiera de nosotros llegue a una cárcel por cualquier motivo, deben ser seguras para todos. Mario comenta, han denunciado, pero el problema es del Ministerio de Gobernación, no de otros. Exigir que se cumpla es distinto de ser espectador. Doctor Sergio Hernández, las cárceles deben ser cárceles para pagar penas y corregirse, no la universidad del crimen. José Soto, las requisas son una farsa. Se trata de quién puede comprar la voluntad de cualquiera. Freddy Sagastó, me pareciera que no, pero los homicidios generales han disminuido. Lo mejor y es otro enfoque, el necesario. Le agradecemos por compartir su opinión con nosotros a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Juan Luis y Claudia. Cuando ustedes escuchan que incluso en la conferencia de prensa que presenta el ministro de Gobernación, se sugiere la posibilidad de que otro reo haya podido ordenar la muerte de Byron Lima. ¿Qué piensa Andrea Barrios? Efectivamente es muy probable, pero ahí es quién está detrás del otro reo, que es la pregunta que las autoridades, el Ministerio Público y las instancias de justicia deben hacerse. Es que eso es lo que yo quiero aprovechar, porque ustedes, por el trabajo social que han hecho especialmente en las prisiones, conocen muy bien cuál es la dinámica que se vive dentro. Y quiero traer a colación las palabras del hermano de Byron Lima Oliva, el señor Luis Alberto Lima, que ha salido a decir a través de un mensaje grabado a través de su teléfono celular, según entiendo, palabras como: esto no es un ataque que nació dentro de la prisión.
nació fuera de ella. De acuerdo al trabajo que ustedes realizan y conocen cuáles son las dinámicas internas, ¿qué piensan al escuchar las palabras del hermano de la víctima? ¿Tiene razón? ¿Es probable? ¿Lleva mucho de cierto o de información en lo que dice? Bueno, yo creo que hay hay varios factores o digamos, hay varias teorías que se están espectaculando y, en fin, creo yo que yo por lo menos no puedo decir, bueno, me inclino por esta o por esta. Creo que hay que esperar las investigaciones de las autoridades, pero creo que lo que es lo impresionante es que, digamos, la brutalidad que hay adentro de las cárceles, porque, digamos, en dado caso que realmente eso fue un asesino por encargo, se realiza dentro de la cárcel. A pesar de tener guardias que están a cargo de la seguridad, a pesar de tener, digamos, se supone que se debería de tener un ambiente controlado, sin embargo, sí ocurren ese tipo de crímenes. Y también recordemos que hace un par de meses los pandilleros que estaban matando a uno de sus compañeros y admitieron abiertamente que lo habían matado adentro de la cárcel y los guardias estaban parados atrás y digamos, suceden ese tipo de crimen que quedan en impunidad muchas veces. Andrea, pero en términos generales la sociedad parece bastante indiferente frente a estos crímenes que ocurren. A ver, se dice rápido, pero 111 personas muertas en instalaciones que se supone que estén bajo control del Estado, un Estado que presuntamente, según su Constitución, se organiza para garantizar la vida humana. Eso, francamente, ¿qué dice de nuestra sociedad? Bueno, es lamentable principalmente porque no pensamos que cualquier persona de nosotros y nosotras podemos llegar a estar dentro de un centro penitenciario y ser víctimas de una situación de esta naturaleza o un familiar. Las cárceles no son un lugar hoy por hoy lejano a cualquier persona que incluso puede ir a parar ahí por haber atropellado a otras sin querer hacerlo. Sin embargo, su vida se pone en riesgo cuando vemos que este tipo de situaciones suceden. Y lamentablemente la sociedad guatemalteca está acostumbrada a que la nota que sale del sistema penitenciario es esta. Es la muerte, es la sangre, es la riña entre privados de libertad y vemos... Son los negocios e intereses adentro de la cárcel. Vemos en redes sociales que la gente lo que pide es pena de muerte, quisieran que sucediera un incendio como el de Honduras. Creemos que son personas que merecen la muerte por el hecho de estar dentro de un centro penitenciario. Y eso pues se refleja en la sociedad guatemalteca y en las peticiones y en los mensajes que se lanzan a través de las redes sociales. Nosotras creemos que en un día como hoy, donde el pacto que se tenía de que ya no se respeta ni siquiera la presencia de la visita en los últimos ataques dentro de los centros penitenciarios, realmente es terrible porque se pone en riesgo la vida de niños y de mujeres inocentes que están ahí porque tienen a un familiar. Hoy era terrible la agonía y la angustia de que habían familiares retenidos dentro del centro, que habían niños y niñas dentro de ese centro penitenciario. Había personas, por ejemplo, de casa lúdica que estaban desarrollando actividades de entretenimiento y de enseñanza. Pero esa no fue la atención de la sociedad, ese no fue el enfoque de resguardar y garantizar la vida, sino que estaba en cuántos muertos, cuántos heridos, en qué condiciones iban. Y si había sido o no Lima. Y si había sido o no Lima. Y si el taquero había sido o no el responsable. Claro, y a elaborar todas y las hipótesis que se podrán hacer en relación a la joven que estaba, la argentina que lamentablemente falleció, que se hará cualquier cantidad de especulación en relación a la presencia de ella. Se dijo primeramente que era una periodista, pero una rápida revisión a su perfil y a sus conocidos dentro de Guatemala revelan una actividad completamente distinta, una edecán internacional con un trabajo profesional para diferentes marcas y al mismo tiempo una técnico profesional en gestión ambiental. El señor Lima Oliva tenía varios negocios, ha dicho su familia, y entre ellos era la instalación de bosques... de parques medioambientales. Biosaludables le han llamado, y ella, junto con su novio, un agrónomo de profesión, eran quienes asesoraban a la empresa del señor Lima Oliva en la construcción y a la revisión de calidad de estos parques. Corín, ¿qué debería pedirse del gobierno en este momento, del Ministerio de Gobernación? ¿Qué tendría que plantearse para el día de mañana? Pues yo creo que realmente hay que enfocarse mucho en el tema del control interno.
O sea, es urgente que se empiezan a hacer unas investigaciones exhaustivas de cómo están esas dinámicas internas en las cárceles para poder retomar por lo menos la presencia en las cárceles, porque no podemos seguir así. O sea, la situación está muy, muy precaria, muy, muy difícil adentro de las cárceles, y yo creo que realmente la institución debe de marcar que tenga presencia ahí y no simplemente dejar ese vacío y que los privados de libertad se puedan aprovechar e imponer sus reglas y sus costumbres y lo que se les da las ganas. Corín, Andrea, gracias ambas por acompañarnos a las 8:45.